Les damos la bienvenida al acto con motivo del inicio del Programa Nacional de Formación Avanzada en Estudios Nuestroamericanos. Saludamos a los integrantes del cuerpo diplomático, autoridades, viceministras y ministros, creadores y creadoras, compañeros de la cultura, maestrantes y doctorantes de este proyecto tan especial para el CELAR, a sus tutores y tutoras, y al cuerpo docente que a partir de hoy abren la trocha que hará el camino del pensamiento crítico y contrahegemónico, los estudios culturales, las estéticas descoloniales y los nuevos discursos simbólicos se mantendrán en permanente diálogo con el mundo. Saludamos también a los medios de comunicación presentes. Damos especialmente la bienvenida al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, a los maestros Juvenal Ravelo y Luis Brito García, bueno, a mi maestro Vladimir, a nuestro maestro Vladimir Acosta, por supuesto. Se nos queda pequeño el tiempo para la cantidad de talento con probidad que hay por metro cuadrado en esta sala hoy. Bueno, todos ellos son ejemplos de talento y consecuencia, y por supuesto le damos la bienvenida a Ignacio Ramonet, a quien agradecemos por su voz, a este esfuerzo colectivo que se nutre con su experiencia, su agudeza y su militancia. Saludamos a Pedro Calzadilla, presidente del CELAR, y a nuestra maestra Carmen Borque, que acompaña acá. Le pedimos entonces a Pedro Calzadilla que se acerque en este momento a nuestro anfitrión para hacer uso del derecho de palabra. Gracias. Bueno, gracias a todas y a todos. Sin demorarlo, porque esta es una clase inaugural de un programa de posgrado, no es para dar mucho discurso, ¿no? Le doy la bienvenida y las gracias por estar entre nosotros. Nos llena de entusiasmo ver sus rostros aquí con nosotros. Le quiero saludar en particular a los trabajadores y las trabajadoras de esta fundación, Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallego. Por allá está una parte de ellos y de ellas, gracias, mi corazón con ustedes, de agradecimiento. Hemos tenido un año de trabajo arduo. Luego de la pandemia hemos ido reactivando muchas cosas. Quienes llevan adelante la responsabilidad de los servicios generales, el mantenimiento, la docencia, la biblioteca, donde hemos librado casi que una epopeya, una épica para recuperar la biblioteca. Esta es su sala de lectura, una hermosa sala que hemos recuperado, ahora la estamos ocupando como sala de conferencia, pero por lo general no, es la sala de lectura que además Carmen Borges va a dar una buena noticia en breve. Bien, no nos demoro. Solo quería decir recordar por qué estamos aquí. Y lo voy a decir según como yo lo entiendo, y creo que lo entendemos muchos de los que estamos aquí y las que estamos aquí. Nuestra América nació a la independencia sin nada por un destino, que es estar juntos, la unión de nuestra América.
Con la independencia nació la generación que abrió las puertas para hacernos libres e independientes hace más de 200 años. Con la palabra independencia también surgió la palabra y la idea y el propósito de la unión de nuestra América. Pronto vamos a conmemorar, el 9 de diciembre vamos a conmemorar 200 años de Ayacucho, que es una de las mejores demostraciones del gran propósito continental de la independencia, donde fuimos todas y todos de este continente a expulsar definitivamente el imperio colonial de nuestra América. La revolución bolivariana hizo de ese propósito el faro de su accionar. Todo lo que hacemos en estos tiempos aquí, en esta patria de Bolívar, lo hacemos remando en función de ese gran propósito, como lo dijo bien el comandante Chávez, un objetivo histórico, porque viene de antiguo, se realiza en el presente y se proyecta como desafío para nosotros. Lo convertimos en materia nuestra, en los planes, en las leyes, en la Constitución. No es un accesorio, no es retórica, es acción permanente la unión. Y comienzo por allí, porque lo que hemos hecho y lo que está en los planes y la existencia de esta institución, que tiene ya 50 años y 25 acompañando a la Revolución Bolivariana, rindo tributo a Roberto Hernández Montoya, que presidió esta institución por muchos años, 2 décadas. Todo lo que hemos hecho va en esa dirección, remando en esa dirección. Y ahora, con el mandato del presidente Nicolás, de que sea cada vez más la casa de nuestra América en Venezuela, casa nuestroamericana, para decirlo con Martí, que nos gusta más, aunque a veces, aunque su nombre lleva América Latina y el Caribe, si lo queremos abreviar y colocarnos desde aquí, hoy le llamamos Nuestra América. Tenemos un año, hoy viene a ser una especie como de reinicio de actividades, de reinicio con la esencia de esta institución, que es una institución de educación, de discusión, de investigación, de formación. La infraestructura, las decisiones que hemos tomado, por ejemplo, hoy en día la biblioteca tiene un piso adicional, el tercer piso, que se lo robamos a los escritorios de la burocracia. Hicimos crecer la biblioteca. El programa José Carlos Mariátegui, que abrimos para convocar a las investigadoras y los investigadores del país a sumar su talento en el desafío de desentrañar, comprender, dilucidar el pasado, el presente y el porvenir de nuestra América. Hoy en día nos complace decir, profesor Ramonés, profesora Carmen, Cristian Valle, que hace maestra de ceremonia, pero es una gran investigadora. Hoy en día tenemos 66 proyectos de investigación de investigadores e investigadoras que están por distintas partes de Venezuela asociados con el CELAC. En una decisión conjunta del ministro Ernesto Villegas con la ministra Gabriela Jiménez, logramos que el FONACYT abrace y apoye esos 66 proyectos que están hoy en día comenzando este mes. La biblioteca, investigación y ahora el programa de posgrado. Tenemos un tiempo labrándolo.
hace unas semanas atrás, ministro Ricardo Sánchez completa y con mucho entusiasmo y disposición una faena que había comenzado la ministra, habíamos comenzado con la ministra Sandra Oblitas, a quien también le rendimos un reconocimiento y un abrazo, y Ricardo de inmediato le puso, ¿cómo sería? El ejecútese, la firma al Programa Nacional de Formación Avanzada, PNFA, como se llama el posgrado, esa modalidad, en nuestro sistema universitario, para dictar un programa de posgrado que hemos titulado Estudios Nuestroamericanos, amplio, que tiene como la única temática que la concentra la condición, el estudio del continente, desde las distintas esferas de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, del pensamiento, las ideas, la sociología, la antropología, la educación de nuestra América. Justo el mandato histórico que tenemos. Unirnos, conocernos para poder unirnos, conocernos para dilucidar lo que nos toca de andar juntos. Yo le agradezco mucho al ministro Ricardo su disposición. Hicimos la convocatoria a este programa y cerca de 200 aspirantes se postularon, y hoy en día, previa a una selección, tal como mandan los procedimientos académicos, más de 90 estudiantes de posgrado inician. Debo decir que adelantamos esta sesión inaugural porque estaba el profesor Ignacio Ramoné aquí, a quien le pedí que diera esa clase, y me dijo, la puedo dar, pero la puedo dar esta semana, porque luego viaja. Esta clase estaba pautada para el viernes próximo, que es cuando formalmente, viernes 29 de noviembre, comienza este programa de posgrado que nos tiene sumamente entusiasmados y nos alegra enormemente que hayamos dado ese paso. Y quiero saludar a Jimena Benítez, que está al frente de la Dirección Estratégica, de la Dirección de Asuntos Estratégicos, y al profesor Carlos Franco, que se encuentra aquí a su lado, que es el coordinador del programa de posgrado. También la profesora Pascualina Curcio, que lleva la coordinación de investigaciones. Otra querida profe. Bueno, es eso. Por eso estamos aquí. Ignacio trae un temazo, comunicación en tiempos de redes sociales e inteligencia artificial, información y desinformación. Nadie puede eludir esos temas, nadie que se precie de investigador puede eludir un tema como ese. Es lo que tenemos planteado por delante. Nosotros le agradecemos enormemente a ustedes su confianza. Nosotros estamos convencidos que esta casa tiene en lo adelante que brillar y que acompañar el proceso de renacimiento de la patria. Aquí está una demostración que no han podido con nosotros. Nos han hecho la guerra económica, el bloqueo, la persecución política, diplomática, sabotaje, para que esto no ocurriera. Para que momentos como este no ocurriera. Y si ocurriera, ocurriera con tristeza, con pesadumbre, con resignación, en un edificio descuidado, abandonado. Pues no. Es una señal que manda la revolución bolivariana. Aquí nadie se rinde, pero además vamos con todo, por el pensamiento, la cultura, la reflexión y las ideas. Cierro invitándolos a un conjunto de actividades que la semana
que la semana, los días 6, 7, 8 y 9, un coloquio internacional, Ayacucho, Unión, Independencia y Paz. Se va a realizar en estas instalaciones con exposiciones, conferencias, foros, películas. Va a ser Casa del Bicentenario también durante varios días. Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos hermanos. Adelante. Muchas gracias a Pedro Calzadilla. Solicitamos a la profesora Carmen Borges que se acerque en este momento a dirigirnos a todos y a todas unas palabras. Bueno, de verdad que emociona mucho estar en este lugar, en este Centro de Estudios Rómulo Gallegos renacido, porque, bueno, fueron muchas las vicisitudes por las que se ha pasado en esta Venezuela desde los años que llevamos de Revolución Bolivariana, pero también en todos los otros años anteriores. Y cuando se crea esta institución, se creó en un momento en que parecía que los tiempos tormentosos habían amainado y que era posible entonces ahora sí juntar fuerzas y remar hacia el futuro que nuestro pueblo siempre había soñado. Soñado incluso desde los momentos en que se da la independencia, desde hace más de 200 años, porque esta situación se asemeja mucho a aquellos momentos. Después de 3 siglos de dominio colonial, comenzamos a descubrirnos que no éramos eso que los conquistadores, que los colonizadores querían que creyéramos que nosotros éramos. Comenzamos a darnos cuenta que sentíamos diferente, que pensábamos diferente y que por lo tanto éramos nosotros los que estábamos pensando de esa otra manera distinta a los intereses de la corona, los que teníamos que decidir qué camino íbamos a seguir. Entonces, el CELAR desde su creación, digamos que tenía como propósito pensar y crear obras en función de ese mismo destino. Primero, reforzar la conciencia de una identidad propia. Si no tenemos identidad propia, nunca vamos a pensar que estamos siendo colonizados o que tenemos que actuar por los caminos que otros nos indican. Primero, la conciencia de una identidad propia. Al tener esa conciencia, nosotros tenemos conciencia de que entonces nos toca a nosotros decidir nuestro destino, que es lo que se hace 200 años, cuando llegaron esos grandes hombres y mujeres que decidieron, ¿qué pasa aquí? Vamos a revisar todo y vamos a luchar por lograr esta transformación que desde nuestros corazones estamos sintiendo. Entonces, lo primero, eso, sentirse diferente, reforzar la identidad. Una vez reforzada la identidad y antes de dar el último paso, que es de la independencia, hay que reforzar la unidad, porque como dice el refrán, una sola golondrina no hace verano. Es necesario juntar los esfuerzos de todos los que estamos pensando igual para allí constituir un bloque ya que se enfrente a la fuerza que nos han tenido dominados durante tantos y tanto tiempo. Entonces, identidad, unidad, y solo allí es cuando comienza la independencia a hacerse concreta, porque 10 soldados, 20 soldados no van a poder derrotar un ejército imperial, pero si todo un pueblo toma las armas, entonces ese pueblo sí puede derrotar a cualquier imperio que quiera venir a sojuzgarlo. Y es la batalla que estamos librando hoy, unidos enfrentándonos a ese gran imperio. Entonces, por eso emociona saber que esta institución, cuya razón de ser, además de testimoniar
la presencia de un gran venezolano como lo fue sin duda Rómulo Gallego, tiene también como propósito contribuir a conservar, a fortalecer, a consolidar y a defender esa identidad latinoamericana y caribeña contra los huracanes imperiales que buscan disolverla, para impedir que se consolide un pensamiento propio, un pensamiento organizado, un pensamiento que lleva la utopía en sus entrañas, no la utopía en el sentido negativo, sino la utopía de realizar lo que todavía no es, pero que tiene todo el derecho a ser. Y para ello también, bueno, ya lo explicó Pedro, este espacio que era burocrático, y perdonen los burócratas, pero, el de arriba y otros más, dedicar los 3 pisos de este edificio a la biblioteca de este centro, eso es una proeza que emociona, porque es eso lo que hay que reforzar. Y para mejor subrayar esa idea de que la biblioteca de este centro de estudios latinoamericanos tiene que ser el ariete con el cual vamos a ir a surcar esos mares tempestuosos para lograr una vida independiente y consolidada, que se haya escogido para nombrar todo esta sala de lectura, el nombre de un intelectual que también nos representa a todos los demás intelectuales que estamos aquí y que representa y que también lucha día a día por la defensa de nuestra dignidad y de nuestro derecho a decidir nuestro propio destino. Y este hombre está aquí sentado, él es muy humilde, pero ahí está, se llama Luis Brito García. Con lo cual, todos los estudiantes que vayan a cursar ese posgrado que se va a dar aquí, van a estudiar en esta sala que se llama Luis Brito García, y eso los va a comprometer mucho más, porque tienen entonces que mostrar que persiguen los objetivos que persigue Luis Brito, como los ha perseguido Vladimir, como los persiguen muchos intelectuales hoy, que contra viento y marea estamos defendiendo estas ideas de identidad propia, de pensamiento propio, de unidad y por tanto de consolidación de nuestra independencia. Muchísimas gracias. Le hacemos entrega al profesor Luis Brito García de la resolución del Consejo Directivo del CELAR, mediante la cual se decide Decía que le acabamos de entregar al doctor Luis Brito García la resolución del Consejo Directivo del CELAR, mediante la cual se resuelve que esta sala a partir de hoy lleve su nombre. Me permito entonces presentar al doctor Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet es doctor en Semiología e Historia de la Cultura por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y catedrático emérito de Teoría de la Comunicación en la Universidad Denis Diderot, París 7. Es doctor honoris causa por varias casas de estudio, entre las que se cuenta la Universidad Santiago de Compostela,
la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de La Habana y la Universidad Santo Domingo. Hay una deuda por ahí. Es autor de al menos 25 libros traducidos, la mayoría en varios idiomas, y especialista en geopolítica y estrategia internacional. Ha sido consultor de la Organización de Naciones Unidas y actualmente imparte clases en la Sorbona de París. Desde 1990 hasta 2008 fue director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique y la bimestral Manera de Ver. Actualmente es director de Le Monde Diplomatique en español. Una vez dicho esto, y ya sin más demora, le dejamos en el uso de la palabra para que imparta la conferencia Información y Desinformación en la era de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Bienvenido, doctor Ramón. Bueno, buenas noches. Un saludo a todas las personalidades, ministros, viceministros, personalidades presentes. Patricia Villegas, directora presidenta de Telesur. Un saludo muy especial. Evidentemente para mí es muy emocionante tener que asegurar esta primera conferencia en la sala Luis Brito. La primera conferencia que se da en la sala Luis Brito. Querido Brito, estamos asociados porque siempre se recordará que cuando se inauguró la sala yo di la conferencia y no tú. Que podía haber sido la cosa más lógica, ¿verdad? Qué responsabilidad también dar la primera lección de este posgrado, postdoctorado que se inicia aquí. Es una responsabilidad particular porque además yo decía emoción porque tengo que recordar, Pedro lo sabe, que la primera vez que yo vine a Venezuela hace 45 años, vine hacia el año 1980, 1981, vine invitado por el CELARC. Vine a dar un seminario en este CELARC. Un seminario que además dio lugar al hecho de que el CELARC editó ese seminario. Y luego yo publiqué un libro que se llamaba Propagandas Silenciosas. Ese libro se forjó aquí. Luego en Cuba Fidel me pidió que diera también un seminario sobre eso y el libro se difundió en Cuba en particular porque a Fidel Castro le había gustado muchísimo, pero se forjó aquí. Me imagino que en esa biblioteca babeliana, querido Pedro, debe estar en algún lugar ese librito que se llama, no Luis Brito, ese librito que se llama las propagandas silenciosas. Bueno, el curso, primer curso, quisiera hacerlo sobre esta cuestión, ¿verdad? El título es Información y Desinformación en la era de las redes sociales y de la inteligencia artificial. De lo que quiero hablar es de lo siguiente. ¿Cómo se articula finalmente la información y la sociedad? ¿Qué es lo que nos preocupa hoy, verdad? Cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de los efectos de las redes sociales en términos de manipulación, de guerra cognitiva, ¿qué efectos tiene la información en la sociedad? Y estos efectos, ¿desde cuándo se están produciendo? ¿Cómo se han producido? Quisiera hablar de ello, no demasiado largo, porque en realidad esto también es, digamos, no solo una lección inaugural, también es una inauguración y quizá no todo el mundo ha venido aquí a tomar apuntes, digo yo, Pedro. Digamos, cuando el periodismo alcanza su primera edad de oro, y la primera edad de oro del periodismo no es en el siglo XX o no es siquiera en el siglo XIX, sino que es en el siglo XVIII, al final del siglo XVIII, en la medida en que empieza a haber
con la Ilustración, empieza a ver la capacidad de debatir en círculos intelectuales, en círculos sabios, en muchas regiones de Europa, aunque globalmente coincide con el absolutismo, ¿verdad? Desde el punto de vista del régimen político, o sea, una monarquía transformada prácticamente en tiranía, dominada por monarcas que son absolutos, no son monarquías parlamentarias. Solo Inglaterra tiene una monarquía parlamentaria al final del siglo XVIII, pero ya, por ejemplo, la América británica se ha liberado a partir de 1776, ¿verdad? Y al final del siglo se va a emancipar, lo recordaba Carmen al instante, se va a emancipar América Latina, y en Europa se produce en 1789 la Revolución Francesa, una revolución que va a tener una influencia decisiva en la historia de la humanidad hasta nuestros días. En esa época podemos decir que es la primera edad de oro del periodismo, porque en ese momento, que parece muy lejano, estamos hablando por consiguiente de más de 2 siglos, en realidad hay muchísimo periodismo. Yo recordaba recientemente que en el París de la Revolución Francesa, en 1789, había en París más de 100 periódicos cotidianos. Y bueno, uno de los líderes de la Revolución Francesa era un periodista. No era el único, además, pero Marat, por ejemplo, si ustedes recuerdan, algunos recuerdan, ¿verdad?, los líderes de la Revolución Francesa, Robespierre, Danton. Marat es el tercer gran líder de la Revolución Francesa. Era un periodista que había fundado un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, ¿verdad? Incluso, si quieren, hay un cuadro muy célebre de Delacroix que lo muestra en el momento de ser asesinado. Marat tenía una enfermedad que era una enfermedad de la piel, tenía un eczema permanente que le hacía, que lo torturaba y que tenía que estar, digamos, frotándose el cuerpo en permanencia. Y entonces él, para estar más tranquilo, se metía en una bañera con agua tibia. Y ahí lo asesina una monárquica que se llamaba Charlotte Corday. Y en el cuadro que Delacroix representa, en el que presenta a Marat, está escribiendo El Amigo del Pueblo. Tenía una tabla encima de la bañera, y sobre esa bañera escribía a mano, claro. Quiero decir, esta edad de oro, ¿verdad?, coincide, la edad de oro del periodismo coincide con 2 revoluciones muy importantes: la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y estas revoluciones, en definitiva, son la aplicación en la vida política, por primera vez en la historia, digamos, aunque ya ha habido tentativas de regímenes democráticos en la modernidad. No estoy hablando de la Grecia antigua, ¿verdad?, o en la Roma republicana. Estoy hablando de la modernidad. La modernidad, ya ha habido tentativas en Holanda en particular, ha habido tentativas en Polonia, también en el Reino Unido, ¿verdad?, después de Cromwell. Entonces, pero es la primera vez que se ensaya, como en un laboratorio, ideas de los filósofos de la Ilustración. Porque la cuestión es, cuando se hace la Revolución Francesa o la Revolución Americana, ¿qué sistema político se crea y quién ha diseñado ese modelo político? Los revolucionarios franceses, ¿qué proyecto tienen? No solo la referencia, repito, griega, sino ¿qué modelo tienen? Pues el modelo lo ha escrito un filósofo francés del siglo XVIII, pero anterior, que se llama Montesquieu. Y Montesquieu, en un libro, que va a ser el libro que va a servir de modelo, como de la maqueta, ¿qué maqueta vamos a poner? ¿Cómo se van a repartir las cuestiones?
escribe un libro que se llama El espíritu de las leyes, ¿verdad? Como sabemos. Y en el espíritu de las leyes, Montesquieu dice que para que una sociedad sea armoniosa, los miembros de la sociedad tienen que tener una participación en la vida política que corresponda precisamente a sus deseos de justicia, de libertad, que son fundamentales, y también sus deseos de ejercer el poder, puesto que el proyecto es de arrancárselo a la monarquía que lo recibe por herencia y entregárselo al pueblo, crear una democracia, al pueblo como organizador. Pero Montesquieu concibe esto, como se aplica en cualquier lugar, desde entonces en las democracias, en una repartición de poderes que consiste en dos poderes políticos y un poder judicial. Los poderes políticos son el poder legislativo, que hace las leyes, y un poder ejecutivo que ejecuta las leyes. La Asamblea define las leyes, las vota en función de la representatividad, y el Ejecutivo ejecuta esas leyes, el gobierno ejecuta esas leyes. ¿Son esas leyes, digamos, democráticas? Sí, porque en realidad una Asamblea Nacional, ¿qué es? Es la maqueta de la sociedad. Una sociedad son millones de personas, no se pueden reunir millones de personas, y entonces esos millones de personas delegan a delegados, para ser pleonástico, y la asamblea es como una maqueta de la sociedad. Hace la ley y la propia asamblea va a definir quién va a gobernar, qué mayoría, etcétera, qué alianza. Y al lado se coloca el Poder Judicial, que es independiente del poder político, porque evidentemente los políticos no pueden a la vez hacer la ley de gobierno y juzgarse a sí mismos. Bien. ¿Qué relación con la información? Bueno, ¿cómo se le llama a la información también? ¿Cómo llamamos al efecto de los medios? ¿Qué decimos? Aquí hablamos de ¿cuántos poderes? De 3, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cómo le llamamos a los medios, a los periódicos, a la prensa? ¿Qué decimos? El cuarto poder. Entonces, en la maqueta de Montesquieu falta el cuarto poder. ¿Cómo ha surgido el cuarto poder? Ha surgido a medida que esa edad de oro, de la prensa consigue desarrollarse, esa prensa va teniendo cada vez más lectores. Prensa escrita, el único medio que existía. Va teniendo cada vez más lectores. Yo dije antes, en el momento de la Revolución Francesa hay como 100 periódicos, sí, pero esos 100 periódicos deben tener como 2000 lectores, como máximo. ¿Por qué razón? Bueno, porque para leer la prensa hay que saber leer. Y al final del siglo XVIII no todo el mundo sabe leer. No en cualquier país se sabe leer. A lo largo del siglo XIX la prensa se va desarrollando, pero el primer periódico, digamos que podemos llamar de masa, ¿quién sabe? Bueno, estamos en un curso, es como los estudiantes, los profesores preguntamos a los estudiantes. El primer periódico de masas surge en 1896, 1896, o sea, más de un siglo después de la Revolución Francesa. Surge en Inglaterra y se llama el Daily Mail. El Daily Mail es el primer periódico de masas. ¿Qué ha tenido que pasar para que entre el momento en que la prensa ya es frecuente en los medios intelectuales, ¿verdad?, en los medios revolucionarios en particular, qué ha tenido que pasar para que la prensa sea una prensa de masas? Ha tenido que pasar varias cosas. Primero, en la sociedad ha tenido que extenderse la instrucción pública. Tenemos la suerte de tener aquí al ministro de Educación Superior.
Es decir, solo en las sociedades donde la alfabetización avanzó, se pudo tener una masa de lectores capaz de leer la prensa. En países donde el alfabetismo dominaba, por ejemplo en la España del siglo XIX, no había ni por asomo prensa de masas. Segundo, para que haya prensa de masas, la prensa debe ser barata, muy barata, porque uno puede saber leer, pero puede no tener la posibilidad de comprar un periódico. Y los periódicos eran muy caros. Esos 100 periódicos que salían en París valían muy caros. Solo la burguesía, la aristocracia podía comprarlo. ¿Por qué? Porque el papel era muy caro. Porque la tinta era muy cara. Entonces ha habido que inventar una forma de papel, el papel de pulpa de árbol, que se inventa en la segunda mitad del siglo XIX para tener un papel barato. Y hace falta una tercera condición para que haya prensa de masas, ¿verdad? Saber leer, que sea barato, y se vendía 1 céntimo el Daily Mail, 1 céntimo, 1 centavo. Y también se necesita, ¿qué es lo que se necesita para tener tercera condición para prensa de masas? Bueno, pues se necesita masas de periódicos. Masas de periódicos. Pero masa de periódico no es tan fácil porque el periódico o el diario, como su nombre indica, solo tiene como duración de perención, de utilidad, un día. Y si yo quiero vender, por ejemplo, 1 millón de ejemplares, el Daily Mail, al final del siglo XIX, se vendía a varios millones de ejemplares. Si yo quiero vender 2 millones de ejemplares, o 1 millón de ejemplares, o 500.000 ejemplares, tengo que fabricarlos ¿en cuánto tiempo? En unas horas. O sea, no puedo tener a mi amigo Marat escribiendo el diario a mano, ni puedo imprimirlo como se imprimía al principio, y de ahí le viene el nombre de la prensa, porque se imprimía en una prensa de tipo Gutenberg, ¿verdad? Se prensaba una gran hoja de papel, esa hoja de papel se plegaban 4 y eso era el periódico. No, tengo que tener ahora en la era industrial una herramienta que me permita componer, no había máquinas de escribir, los periodistas escribían a mano, transformar ese escrito a mano en escrito a máquina, transformarlo en líneas de plomo, imprimirlo y sacar 1 millón de ejemplares. Para eso hay que inventar, uno, la rotativa, que va a permitir imprimir a toda velocidad. Y hay que inventar la linotipia, que permite componer las líneas de plomo muy rápido. Sin esas 2 invenciones, no hay prensa de masas. Entonces, quiero decir, para nosotros, ustedes que son mis estudiantes esta noche, conviene, cuando se piensa en la comunicación, no se puede no pensar la tecnología de la comunicación. No, la mayoría de los estudiantes de comunicación se interesan por el contenido de la comunicación. ¿Qué dice la prensa? ¿Qué pone en la prensa? Pero nosotros debemos, claro, interesarnos al contenido, pero interesarnos a la tecnología. ¿Cómo se ha hecho ese periódico? ¿Cómo se ha construido? Esas condiciones hacen que muy pronto, por ejemplo en Nueva York, en París, en Bruselas, empieza a haber periódicos. En París, en el momento de la exposición de 1900, no la de 1889, que era el aniversario de la Revolución, cuando se hace la Torre Eiffel, pero en la siguiente, que fue en 1900, en París hay 3 periódicos
que tienen una tirada superior a 1 millón de ejemplares. Fíjense si había lectores. Bien, entonces en ese momento y en esos países, Estados Unidos, Reino Unido, ¿por qué? Porque quizá hay una cuarta dimensión muy importante, y que es que en los países democráticos la prensa se desarrolla más ampliamente, evidentemente, porque hay menos censura, los temas que pueden abordar son más importantes, los debates son más excitantes, etc. Pero lo que quiero decir, porque aquí estábamos hablando, como ustedes recuerdan, de que Montesquieu habla de 3 poderes y de que decimos que la prensa es el cuarto poder. Pero ¿cuándo dijimos eso? ¿Cuándo se le empezó a llamar a los medios el cuarto poder? Bueno, pues se empezó a llamar a los medios el cuarto poder, primero, cuando los medios fueron de masa, cuando ya se vendían millones de ejemplares, cuando además los ejemplares no tenían un solo lector, se tenían que varios lectores, en cada taberna, en cada bar, había un periódico y la gente que venía a esa taberna, a ese bar, a ese restaurante, a esa cafetería, leía el periódico. O sea que un periódico lo podían leer 50 personas. En las barberías se ponía un periódico. En las salas de espera de los médicos había periódicos. ¿Entienden? El periódico, aunque tiene una lectura que puede ser de una sola persona, pero en realidad había una multiplicación de periódicos. Entonces, cuando alcanzamos millones de lectores que leen, estos millones de lectores, en la prensa va a empezar a hacer su efecto de difusión de versiones de las noticias. Difusión de versiones de las noticias. Y poco a poco la gente, globalmente, de la que ya podemos hablar de masas, aparecen las masas. Las masas no siempre han existido. El concepto de masas no existía ni siquiera en el siglo XIX. La masa es un concepto reciente. Ustedes quizá han oído hablar de algunos libros que hablan de masas. Uno de los primeros libros que hablan de masas es un libro de un filósofo español que se llama Ortega y Gasset, que habla de la rebelión de las masas. Pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX no hay masas. ¿Por qué no hay masas? Porque no hay medios. Las masas, es curioso, ¿verdad? Porque masa no es un término que pertenece al lenguaje de la comunicación. Masa es un término que pertenece a la gastronomía, a la panadería. Masa, la masa, para hacer la pizza, para hacer el pan. Y se hace con harina, con agua y con levadura. ¿Y cuál es la harina, el agua y la levadura de las masas? Los medios. Y lo que dicen los medios. ¿Cómo hago masa? Cuando a todos le digo lo mismo y que todos creen lo mismo. Y esa masa, ¿cómo le voy a llamar en términos, digamos, más sofisticados? Le voy a llamar la opinión pública. Y la opinión pública es un actor fundamental de la democracia que no aparece antes de los medios de masa. No hay opinión pública sin medios de masa. No hay opinión pública del siglo XVI o del siglo XVII, no hay opinión pública. Y la Revolución Americana o la Revolución Francesa la hacen las élites. La Revolución Francesa la hacen los abogados. Todos son abogados. Robespierre, Danton, Marat, Desmoulins, todos son abogados. Todos han ido a la universidad. Por consiguiente, Marx también ha ido a la universidad, evidentemente en el siglo XIX. Entonces esto es muy importante porque aquí aparece en la democracia un actor que ese es el actor que va a constituir el cuarto poder. El cuarto poder no es la prensa, el cuarto poder es la opinión pública.
es la opinión pública. Y la opinión pública, de repente, a medida que la opinión pública se constituye, la opinión pública interviene en el debate social, en el debate de la sociedad. Y a veces, aunque una decisión esté tomada por una institución legítima, el poder legislativo, el poder ejecutivo o el poder judicial, si la opinión pública no está de acuerdo, se manifiesta. Y cuando digo se manifiesta es en el sentido a la vez figurado, se manifiesta, es decir, escribe cartas a los poderes públicos, o se manifiesta en la calle. Se manifiesta en la calle. Porque mire, un sistema político puede ser legítimo, incluso puede ser democrático y puede ser, digamos, escandalosamente inmoral. Por ejemplo, hemos dicho aquí, la primera democracia de la era moderna es la democracia americana, ¿verdad? La primera revolución democrática moderna es la revolución de 1776, donde por primera vez una sociedad decide elegirse ella misma para autogobernarse, separándose de la monarquía británica. Es la primera democracia moderna contemporánea, antes de la francesa. Pero miren, todo este equipo de fundadores, lo que los americanos llaman los padres fundadores, Washington, Jefferson, Hamilton, etc., todos propietarios de esclavos. La Casa Blanca la construyeron los esclavos. El Capitolio, la sede de la democracia americana, la construyeron los esclavos. Ellos no veían contradicción entre ser propietario de esclavos y clamar y proclamar la libertad. ¿Quién va a denunciar eso? La opinión pública. Cuando se forma la opinión pública, eso ya no puede hacerse. En cuanto la prensa empieza a hablar, por ejemplo, de un tema que interesa mucho en la sociedad, que son los juicios, los tribunales, los problemas, a veces se puede condenar a un inocente o a una inocente. La opinión pública puede protestar. Se escandaliza. La historia judicial está llena de ese tipo de casos. Ese actor que entra en escena a final del siglo XIX, sobre todo, va a alcanzar mucha mayor fuerza a lo largo del siglo XX. La opinión pública, a medida que hay nuevos medios de comunicación, porque al final del siglo XIX, hacia 1870, se produce una inversión fundamental que va a cambiar la historia de la humanidad, pero sobre todo la historia de los medios. Esa historia de los medios. Gracias, Pedro. Eres un padre para mí. Pedro me recuerda que tengo que beber. Se inventa la electricidad, ¿verdad? La invención de la electricidad es una invención decisiva, muy reciente, digamos, hay que estar bien consciente de que Edison inventa la bombilla, sobre todo la electricidad es más antigua, ¿verdad? Pero el efecto en la sociedad de la bombilla es fundamental hacia 1870. Y a partir de esa invención empiezan a hacerse una serie de ensayos y también se va a inventar la radio. Marconi inventa la radio. Y entonces también con la electricidad, muy pronto, apenas 20 años después de la invención de la electricidad, se inventa el cine. El cine es una invención de 1895, ¿verdad? Y el cine va a tener una influencia colosal en la formación de la opinión pública, porque el cine no solo es la ficción,
Es muy pronto el documental. De hecho, los hermanos Lumière, que inventan el cine y que mandan operadores por el mundo entero, lo que enseñan a la gente, como en un circo, son documentales. Los operadores Lumière llegaban a un lugar, por ejemplo a La Habana, en 1897, y tenían una cámara, que es la cámara que inventó Lumière, que era una cámara como milagrosa, diríamos hoy, porque servía para filmar. Ellos filmaban lo que pasaba en La Habana, los bomberos, el desfile militar, en plena guerra, que la guerra es del 95 al 98. Filmaban eso y por la noche, con el mismo aparato, lo proyectaban. Y la gente iba a un galpón, pagaba para ver lo que veía en la calle. Pero ese efecto reflejo era fundamental. Entonces, esto a medida que va creciendo se va desarrollando. Y la radio empieza a inventarse, evidentemente, pero la radio no se desarrolla realmente más que en los años 20 y de hecho en los años 30. ¿Por qué en los años 30 o final de los años 20 y los años 30? Porque para que la radio pueda funcionar bien, aunque ya existía posibilidad de grabación y todo esto, en realidad, y yo lo explicaba ayer en una conferencia que di ahí en un instituto militar, es que hay que inventar el micrófono. ¿Y quién sabe cuándo se inventó el micrófono? Se inventó el micrófono con capacidad para hablar en una sala como estamos haciendo aquí, se inventó hacia 1924. Y tomó un carácter mucho más perfeccionado a final de los años 20. ¿Tiene el micrófono relación con esto que decimos, los medios y la sociedad y la tecnología? Obviamente, miren, hay un principio que yo le repito a mis estudiantes: no hay cambio en la comunicación, en una sociedad, que no se repercuta en la forma de organizarse de esa sociedad. Miren, esta conferencia se llama Información y Desinformación en la era de las redes sociales y de la inteligencia artificial. El medio dominante hoy son las redes sociales, vamos a decir dos palabras sobre ello después. Nadie puede pensar que las redes sociales son el medio dominante y que todo va a seguir igual. ¿Por qué? Porque cuando se inventó esto, solo con la invención de esto pudo surgir alguien como Hitler. Hitler no es concebible sin el micrófono y el altavoz. El propio Mussolini, que es como el modelo matricial de Hitler, surge 10 años antes y no tiene micrófono y no tiene altavoz. Y cuando ustedes ven o oyen hablar de Mussolini, no lo ven ante un micrófono a Mussolini. Porque Mussolini, cuando se va a poner ante un micrófono, será él mismo imitando a Hitler. Pero es que lo del micrófono, mis estudiantes saben que yo soy como maniático del micrófono, porque es que miren, ¿qué es esa historia de que había líderes en el siglo XIX que hablaban a masas? Primero, ya les he dicho, no hay masas. Puede haber 1000 o 2000 personas, pero esas 1000 o 2000 personas, cada una piensa lo que quiere. No está amasada. Y no hay líder que le hable a 2000 personas antes de 1930. Es imposible. Le puede hablar a 200 personas. La foto célebre, aquí como hay cultura política, la foto célebre de Lenin en la estación de Finlandia, cuando viene a incorporarse a la revolución bolchevique y habla a una sala, a una plaza absolutamente abarrotada. Observen esa foto, no hay micrófono.
Luego Lenin no está arengando a miles de personas, está hablando a 300 personas, donde puede alcanzar su voz. El micrófono hace masa, porque el micrófono y el altavoz le va a permitir a Hitler, al nazismo en particular, organizar las masas. ¿Qué nos impresiona cuando vemos las imágenes del nazismo? Los estadios llenos de gente. Pero oiga, los estadios ya existían. Pero ¿quién ha visto antes de Hitler a un líder hablándole a un estadio? Nadie. Porque el micrófono, el mejor micrófono, el micrófono que va a tener ese efecto lo inventa un alemán que se llama Neumann. Y lo inventa ahí al final de los años 20, con los altavoces. Y eso va a crear un tipo de líder diferente. Además eran micrófonos, pongo aquí, ustedes siguen oyendo por el micrófono, ¿verdad? Si me pongo aquí, y si me pongo aquí también lo oyen. Pero el micrófono durante mucho tiempo había que estar justo enfrente. Por eso conocemos a Hitler gesticulando en las fotos en las que nos muestran cómo él se va entrenando, porque no se podía mover. Hoy los líderes se pasean por una estrada en un gran escenario. Eso no era posible, porque hoy los micrófonos hoy de corbata, son sin hilo. Eso no era posible. Pero el primer líder que se dirige a 10.000, 20.000, 30.000, el mayor estadio del mundo es el estadio de Berlín de 1936, donde se hacen los Juegos Olímpicos, que entre paréntesis son los primeros Juegos Olímpicos televisados del mundo. Solo que la televisión no podía guardar las imágenes. Las imágenes se reflejaban como un espejo refleja una imagen y no sabe guardarla. Entonces, pero es que además el micrófono y el altavoz se conectan a la radio y el país entero oye. Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Miren, Mussolini, para volver a Mussolini, que toma el poder en el 23, y 10 años más tarde, o 11 años más tarde, en el 34, como él ve que Hitler le habla a la sociedad y se dirige uno a la masa. Entonces Mussolini quiere también hablar en la radio. ¿Y qué le recuerdan sus asesores? Que Italia es un país no electrificado. Y si no hay electricidad, no hay radio. Y que por otra parte, para que la gente escuche la radio, tiene que tener un receptor de radio. ¿Cuántos receptores de radio hay en Italia en 1934? 60.000 para 40 millones de habitantes. 60.000 o nada. Entonces, aunque la radio exista, tú no le puedes hablar a la radio a tu país si no tienes radio. En América Latina, el primer líder, así que está asociado a sus discursos de masa, yo diría que más que un hombre es una mujer, que es Evita Perón. Pero Perón también, y Gaitán también en Colombia, porque es de la misma época. ¿Y de dónde venía Gaitán? ¿Dónde había estado Gaitán en los años 30? En Italia, era cónsul en Italia. Entonces, pero digo, Perón, por ejemplo, el peronismo, en los años 45, el Perón, que llega al poder en el 45. ¿Qué le regalaba el peronismo a los trabajadores? Un aparato de radio, un receptor de radio. ¿Con qué intención? ¿Para que escucharan las telenovelas? No, para que escucharan al líder. Por eso el peronismo penetra tan profundamente en las familias, que aún está arraigado, porque está con una modernidad. Es a la vez, el peronismo es la radio también, y lo que la radio como medio supone. No tenemos tiempo de desarrollar con la televisión y cómo la televisión forma sus propios líderes, etcétera. Hablemos de las redes.
Las redes tienen apenas, no tienen 20 años, porque la gran revolución, digamos, después de la electricidad, es Internet. Internet llega en 1989, más o menos, se inventa en el 89, cuando cae el muro de Berlín. Y evidentemente Internet cambió el funcionamiento de la sociedad. Cambió el funcionamiento de la sociedad y sobre todo a partir del 2004, 2005 aparecen las primeras redes sociales. Redes sociales que fueron desapareciendo, porque, por ejemplo, la primera red social que se extendió un poco más allá de la sociedad estadounidense fue una, no sé si algunos de ustedes recuerdan, que se llamaba MySpace. MySpace fue muy fascinante. Todo el mundo hablaba de MySpace. Entonces, y se demostró que una red podía ser fascinante y planetaria y desaparecer. Porque los medios, ¿verdad?, se acumulan, pero se sustituyen, ¿verdad? La prensa escrita, fíjense, ya no es medio dominante, pues hubo la radio, después hubo la televisión, ahora está Internet, pero subsiste, o por lo menos hasta ahora han subsistido. Y las redes al principio, bueno, hasta prácticamente 2014, lo que llamamos redes sociales, estaban relativamente limitadas. Se produce como una explosión en torno a 2010, entre 2010 y 2020 se produce una explosión muy importante. El primer líder que gana una elección utilizando redes sociales, o por lo menos, digamos, medios surgidos de Internet, es el presidente Obama, en su campaña de 2006. Porque va a utilizar precisamente lo que empezamos a llamar redes sociales. Muy incipiente, pero funciona. Y de igual manera vemos después, Trump en su primer mandato gana las elecciones utilizando WhatsApp y Twitter. Esencialmente Twitter. Bolsonaro las gana utilizando WhatsApp. Y vemos en la última campaña electoral cómo ya no se han utilizado las redes. Trump no ha ganado utilizando las redes, no ha utilizado las redes. O sea, quien cree que las redes es lo último, se equivoca, porque ¿qué es lo que estamos diciendo? Sin imitar, pero utilizando una estructura que podría haber dicho Marx. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? La historia es la historia de los cambios tecnológicos. La historia es la historia de los cambios tecnológicos. Y por consiguiente, primero, lo permanente es el cambio. Eso es lo permanente. Nada de lo que haya cambiado se va a quedar para siempre. Porque lo que es seguro es que va a cambiar. Y estamos en el momento preciso. Tenemos la suerte en esta elección de estar a 2 semanas de la elección estadounidense. Y Trump una vez más ha innovado, como lo hizo en su primer mandato, en su primera campaña, digamos. Porque en su primera campaña utilizó masivamente Twitter y las demás redes. Y claro, él tenía, cuando hizo su campaña, como 250 millones de followers, de seguidores. Y no necesitó a los medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión. Aquí él ha utilizado por primera vez y únicamente los podcasts y los youtubers. Se ha apoyado en los podcasters y en los youtubers. Y Twitter no lo ha utilizado. Y eso que su amigo íntimo es el que ha comprado Twitter.
y él tiene su propia red, ¿verdad? Truth Social. Pero nadie ha oído hablar de Truth Social. ¿Y quién tiene aquí Truth Social? Levanten la mano los que tienen Truth Social. Nadie. Por consiguiente, no ha conseguido hacer lo que había hecho con Twitter. Y sin embargo, eso es lo que ha funcionado. Porque la poca utilización que ha hecho de las redes lo ha hecho a través de podcasts. Curiosamente, ojo, los podcasts no tienen tantos seguidores como las redes. Si un podcaster tiene 100.000 seguidores, ya es mucho. Si tiene 300.000 o 400.000, es excepcional. Pero eso luego se repite por las redes. Pero aquí no estamos para analizar la campaña de Trump. Se lo digo al pasar, porque estamos todos obsesionados con las redes como si las redes fueran para siempre. También las redes pasarán. Pero en este momento las redes están dominando y la cuestión que se plantea es cómo funciona esta cuestión que hemos planteado, redes y sociedad. Como hemos dicho, prensa y sociedad, radio, micrófono y sociedad. Las redes crean una situación radicalmente nueva en términos precisamente de aglutinamiento y de masividad. ¿Por qué? Porque, digamos, las redes funcionan de una manera que es inaugural, en la que se produce una confusión, todo el mundo lo sospecha, que cuando los medios tradicionales funcionan, prensa, radio y televisión, las dos funciones del mecanismo comunicacional, emisión y recepción, están muy bien definidas. Cuando leo la prensa, yo soy el receptor y la prensa es el emisor. Cuando oigo la radio, yo soy el receptor y la prensa es el emisor. Cuando veo la televisión es emisor y yo soy el receptor. Cuando uso las redes, ¿quién es el receptor? ¿Y quién es el emisor? Soy los dos. Eso es ontológicamente radicalmente diferente. Porque quizá finalmente lo que me fascina en las redes es ser emisor. Pero ¿cuándo soy emisor? O sea, ¿cuándo comparto una información? Bueno, curiosamente comparto, digamos, los estudios sociológicos nos muestran que comparto un tuit o una imagen en Instagram o una noticia que me ha llegado por YouTube. La comparto cuando me sorprende. La comparto cuando coincide con lo que pienso, que no es forzosamente la verdad. La comparto cuando me emociona. O sea, no la comparto forzosamente cuando es cierta. La verdad deja de tener pertinencia en la circulación de la noticia. O bien podríamos decir, ya la noticia no existe. ¿A qué le llamo noticia? Cuando yo hago circular un meme que me ha hecho reír o que me ha emocionado o que ha provocado en mí un sentimiento particularmente fuerte. De repente, el concepto mismo de noticia, de información, se disuelve. Y también hay un elemento muy importante que entra en juego, yo he dicho no forzosamente la verdad, pero de repente soy mucho más sensible a la mentira. ¿En qué sentido? Porque la mentira sorprende más que la verdad. Sencillamente, la mentira sorprende más que la verdad. Porque vivimos en un mundo en el que globalmente hasta ahora los medios dominantes, por razón cívica, porque, digamos, el grupo profesional
que se ha encargado de pilotear los medios, que llamamos periodistas, globalmente han preservado la verificación de la verdad que hay hasta ahora, aunque los medios mienten evidentemente mucho, pero curiosamente hoy observamos que estos líderes, Trump, Milei, Bolsonaro y compañía, son los que más atacan a los medios. Los medios dicen el enemigo del pueblo, dicen ellos. Dice Trump, el enemigo del pueblo, dice Milei, como si ellos no mintieran. ¿Los medios han mentido? Claro que sí, han mentido. Y tienen hoy capacidad para negar el hecho de que ellos se han buscado en parte esta acusación, en particular con la guerra de Irak. Las armas de destrucción masiva que no existían, y el New York Times, que es una referencia, dijo que sí, que existían. Lo que quiero decir es que ahora la información circula bajo leyes que nadie especifica, que tienen que ver con la psicología de cada uno. Y en esta psicología somos mucho más sensibles en el sentido de que nos impacta más una mentira, y si nos impacta, yo la comparto. Y también los mensajes de odio. Y entonces estamos, para ir rápido, desgraciadamente, y terminar, pero estamos en un momento en el que, digamos, medios y masas ya no es un sintagma, ya no van juntos. De hecho, nuestras sociedades se están desmasificando. Se están desmasificando. Es muy difícil hoy encontrar masas. Y si las encontramos es en torno a otro tipo de valores y no en torno a la verdad, o no en torno a una información verídica y verificada, sino en torno a una serie de bulos, pero masas que no están constituidas definitivamente, sino que se constituyen en favor, es decir, a la ocasión de tal o cual información. Estamos de acuerdo con esto, pero no estamos de acuerdo con esto, estamos a favor de aquello, pero estamos en contra de esto. Somos polimasas. De hecho, en nuestras sociedades, repito, los medios de hoy dominantes. Miren, ¿cuál ha sido la frase de Elon Musk cuando se conocieron los resultados de las elecciones en Estados Unidos? Él envió un mensaje con una foto de él diciendo: ustedes son los medios. Cosa que ya sabíamos. Sabíamos que las redes eran dominantes. Pero él que ha dicho: ahora cada uno de nosotros somos emisor y somos receptor, somos medios de masa, no de masa, medios. Cada uno de nosotros somos medios. Eso, que en cierta medida es una democratización de la información, crea tremendo problema en la sociedad. ¿Cómo masificamos ahora? Y no solo eso, sino que en realidad estamos asistiendo a esta especie de crepúsculo de las masas, sino al crepúsculo de los medios. Pensábamos que los medios se iban a mantener de una manera o de otra, pero miren lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Japón. El cierre masivo de títulos, incluso ahora de medios digitales, que están despidiendo masivamente a sus... Bueno, ha cerrado en Estados Unidos hace unos meses Vice. ¿Ustedes recuerdan Vice? Digamos, el medio digital que más éxito tenía, que valía miles de millones hace 3 años, ha cerrado. Vice, que se creó en la era digital. Entonces, desaparecen las masas, desaparecen los medios. Regresamos a antes de la edad de oro de la prensa. ¿Qué es la opinión pública hoy? Un agujero negro. ¿Ok? Un agujero negro. Estamos como estaban las sociedades europeas
antes de la Revolución Francesa, cuando nadie compartía nada más que tradiciones y supersticiones. Igual que entonces, hoy, antes se decía hay que informarse para saber. Hoy, creer es saber. Creer. Ha vuelto la era de la creencia. Es lo que tenemos. Mucha gente se sorprende de lo que está pasando. Está pasando esto en la era de la creencia. ¿Recuerdan lo que dije antes? No hay un cambio en la comunicación que no se traduzca en la sociedad. ¿Cómo puede surgir, cómo puede ser reelegido alguien como Trump? ¿Cómo puede haber sido elegido alguien como Milei? Bueno, la respuesta la tienen en esto que acabo de decir. En una sociedad donde creer es saber, que Trump, los personajes como Trump, los encantadores como el flautista de Hamelin, tienen su momento. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, asistir a este curso aquí en el CELARC, porque sin saber no se puede actuar. Muchas gracias. ¿Se terminó? Ese teléfono es tuyo. El rojo es la flor de la revolución de Portugal. Ay, qué bueno. ¿Te gustó?